Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos. Muchas gracias por su presencia en esta nueva posibilidad de formación que es este curso breve sobre la oración. Le hemos titulado La oración en mi vida. Y durante este curso, que durará 3 sesiones, hoy miércoles a las 8:15, mañana jueves a las 8:15 y el día viernes a las 8:15, trataremos algunos aspectos de la oración cristiana. En primer lugar, hoy día una introducción y trataremos el tema de la oración de petición, de intercesión. Y mañana otros tipos de oración, la oración de acción de gracias, de adoración, de alabanza. Como esta oración tiene distintos aspectos desde donde la podemos contemplar, afrontar, vivir. Y finalmente el día viernes terminaremos los distintos tipos de oración y hablaremos de algunas posibles tentaciones en la vida de oración y de algunos consejos prácticos que nos ayuden a vivirlo más profundamente. Quisiera agradecerles a todos su presencia. Les animo mucho a poder participar en este curso y a poderlo divulgar para que muchas más personas en este tiempo de pandemia y de tantas dificultades puedan conocer mejor el camino de encuentro con Dios a través de la oración cristiana. Comenzamos rezando justamente en un curso de la oración. Lo primero que hacemos es oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te invocamos. Te suplicamos que seas tú quien venga a enseñarnos la vida de oración, para que podamos profundizar en un verdadero encuentro contigo. Te damos gracias por el regalo de este curso y te pedimos que nos ayudes a vivir toda una vida de oración. Haz de nosotros hombres y mujeres de oración. A nuestra Madre, la Virgen, le consagramos estos 3 días de curso. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Carola Gatica nos va a acompañar con una canción. A nuestros corazones la hora del Espíritu ha llegado, la hora de los dones del apostolado, lenguas de fuego, viento huracanado. Oh Espíritu, desciende, orando está la iglesia que te espera y enciende como la vez primera los corazones en la misma hoguera. La fuerza del consuelo, el río de la gracia y de la vida, derrama desde el cielo, la tierra envejecida renovará su paz reverdecida. Oh Espíritu, desciende, orando está la iglesia que te espera y enciende como la vez primera los corazones en la misma hoguera. Oh Espíritu, desciende, orando está la iglesia que te espera y enciende como la vez primera los corazones en la misma hoguera. Oh Espíritu, desciende, orando está la iglesia que te espera y enciende como la vez primera los corazones en la misma hoguera.
Ven Espíritu Santo, desciende como la vez primera. Ven Espíritu Santo sobre todos los que participan y participarán de este curso. Somos hombres y mujeres cristianos que queremos vivir la vida de oración y necesitamos de tu asistencia, Espíritu Santo. Ven a socorrernos, ven a ser de nosotros cristianos de fe, que vivamos en la oración un encuentro íntimo contigo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches nuevamente, muy bienvenidos a los que se han ido sumando. Vamos a comenzar este breve curso, La oración en mi vida. Mi nombre es Pablo Arteaga, soy sacerdote diocesano de Santiago de Chile y estamos en la parroquia María Madre de la Iglesia, actualmente en la capilla Sagrados Estigmas. Y desde aquí transmitimos este curso muy sencillo donde queremos aprender más de qué es la oración cristiana. Tienen la posibilidad de hacer preguntas que pueden hacer a través del chat, sea de Zoom o de YouTube. Intentaremos responderlas, a lo mejor al final de este encuentro o bien mañana o el viernes. Son 3 días seguidos, en el mismo horario nos reunimos para conocer más de la oración cristiana. Primera gran pregunta, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración cristiana, ¿qué significa? ¿En qué se diferencia de otros tipos de reflexión o de meditación? La oración cristiana es, por sobre todo, un encuentro profundo con Dios. Santa Teresa de Ávila nos dice que la oración es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Con quien sabemos nos ama. La oración cristiana se distingue de cualquier otro tipo de oración porque es una oración que nos pone en relación con otro. Primer punto, la oración nos pone en relación con otro. Entonces es absolutamente distinto de algo en lo que yo me meto dentro de mí solamente. La oración es distinto de una introspección o reflexión o meditación de ese tipo trascendental o meditación del tipo del hinduismo, del budismo. Es otra cosa. Ellos buscan interiorizarse, meterse dentro, pero nosotros buscamos salir de nosotros al encuentro de alguien que nos ama, de un otro con mayúscula, que tengo el regalo de tener junto a mí. Aquí está Jesús con nosotros en el sagrario, a quien le hemos entregado este curso y toda nuestra vida. Entonces, la oración es encontrarnos con aquel que nos ama. Es un primer gran desafío. ¿Cómo me encuentro con Jesús? ¿Cómo me encuentro con el Padre Dios? ¿Cómo me encuentro con el Espíritu Santo? Y el gran regalo es que Él desea, primero que nosotros, encontrarse con nosotros. Dios ha querido, por pura bondad y misericordia, crearnos. Primer paso, Dios ha querido crearnos. No era necesario, no era obligación. Él deseó que nosotros existiéramos y nos creó a su imagen y semejanza, capaces de amar, capaces de entrar en relación con Él. Una piedra, una montaña, el océano, el sol, no son capaces de entrar en relación con Dios al modo que nosotros somos capaces. Dios nos creó para entrar en amistad con nosotros, para entrar en relación de amor con nosotros, porque nos ama. Y al crearnos y al hacernos capaces de amar y de entrar en relación con Él, nos invita a participar en un diálogo de amor. Dios ha querido no solo crearnos, sino autocomunicarse a nosotros. Pudiera habernos creado y habernos dejado. Bien, habría sido un gran beneficio, existiríamos. Pero qué triste vida sería sin Dios. En cambio, los cristianos sabemos que Dios nos creó y quiso revelarnos quién era. Abrió los secretos de su corazón para nosotros. A lo largo de la historia de la salvación, en los cientos de años de la historia de la salvación, miles de años de la historia de la salvación, Dios ha querido comunicarnos una palabra. Y esa palabra es la revelación en Cristo Jesús. Y gracias a que el Padre nos ha revelado a Cristo Jesús, la palabra eterna, el verbo de Dios, nosotros cuando recibimos esa palabra, estamos llamados a responder a ella. Es decir, porque el Padre ha querido comunicársenos,
porque ha querido revelarnos sus secretos, dársenos a nosotros, nosotros podemos entrar en comunión de amor con Él y también nosotros comunicarnos con Él, comunicarnos con Dios. Y esto es la oración. Es maravillosa la oración, porque la oración no es un ritual externo, no es una repetición de palabras por sí mismas. La oración es entrar en un diálogo íntimo de amor con Dios. La oración es penetrar en el secreto más profundo de Dios. Y por eso es un camino que comienza con nuestra vida y no termina, sino hasta la eternidad. Es un siempre más, porque es un encuentro con aquel que es infinito, aquel que puedo conocer más y más y más aún. Es muy bueno el símil de Santa Teresa, porque dice, es tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Es tratar de algo que es muy íntimo, la amistad, revelar quién soy yo ante aquel que me ha revelado en primer lugar quién es Él. Primer entonces eslabón de este curso. La oración es un diálogo íntimo de amor que nos hace profundizar en una relación personal verdadera con Dios. Nosotros los cristianos creemos que Dios es personal, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y podemos con cada una de las tres personas divinas establecer un diálogo de amor, una oración. Muy distinto, por eso, de cualquier otro tipo de reflexión en otras tradiciones orientales, por ejemplo, donde es ensimismarme, donde es entrar en mí mismo. Nosotros los cristianos no. Salimos de nosotros al encuentro de uno que nos ama, al encuentro de uno que vino primero que nosotros a nuestro encuentro, porque nos creó y porque se hizo uno como nosotros para establecer un diálogo con usted y conmigo. Miren qué maravilla lo que estoy diciendo. Ya con esto bastaría el curso. Que Dios Todopoderoso, el creador de todo lo que existe, se fijó en usted. Y por usted se hizo pequeño, se abajó para hablarle con sus propias palabras, para comunicarse a usted con signos que usted comprendiera, que usted y yo comprendiéramos, para nosotros poder responderle en la oración. Nosotros ante la revelación respondemos con la fe. Ante la comunicación de Dios, que nos quiere revelar quién es, respondemos con nuestra pobre, sencilla comunicación, que es la oración. Vamos a hablarle a Dios y vamos a escuchar a Dios. Y entramos en este diálogo amoroso, el diálogo de amistad. Por eso, al salir de nosotros mismos hacia Dios, descubrimos quién somos nosotros, quiénes somos nosotros. En ese sentido, es verdad que la oración me ayuda a conocerme, porque conociendo a Dios, veo quién soy yo en relación con Él. Veo que soy criatura, veo que soy pequeño, pero veo que soy amado. Entonces, en la oración descubro quién es Pablo, quién es Juana, quién es Magdalena, quién es Claudia, quién es Silvina, quién es Pedro, Felipe. Descubrimos quiénes somos. Y descubrimos en la oración, al conocer a Dios, al entrar en amistad con Él, que Él también ha creado a otros como nosotros. Y por lo tanto, la oración es siempre también comunitaria. La oración nunca nos encierra en nosotros mismos. Nos abre a Dios en primer lugar, a Dios uno y trino, a Dios omnipotente, y nos abre a la realidad de los demás, a la iglesia, a la comunidad, a la humanidad y al cosmos, al universo, a la naturaleza. En Dios descubrimos todo. En Dios nosotros vivimos, nos movemos y existimos, dice San Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso la oración nos hace crecer en todo. No es que yo solo profundizo en un diálogo con Dios escondido, sino que al profundizar en el corazón de Dios, conozco a mí mismo y a los demás, y la naturaleza, y el cosmos, y el mundo, y la realidad, de un modo muy profundo. Por eso, misteriosamente, las personas que se dedican en su vida a la oración son las personas más aterrizadas. No andan por las nubes. Son las personas que conocen la realidad. Pienso, por ejemplo, en los monjes y en las monjas, que viven una experiencia contemplativa, que se apartan del mundo de alguna manera, pero están mucho más en el mundo. Y cuando uno tiene la posibilidad de conocer a una benedictina, a un benedictino, a un carmelita, uno descubre personas que realmente están
pendientes de lo que sucede en la realidad e interceden por el mundo. La oración entonces, ¿qué es? Es salir de nosotros para encontrarnos con Dios en este diálogo de amor en el cual el Señor se nos ha revelado, Él tiene la primacía, Él es el primero a quien se le ocurrió esta idea de entrar en diálogo con nosotros por puro amor y donde nosotros podemos hablar con Él. Vamos a ir viendo paso a paso qué significa esto para nosotros. Primeras características de la oración que vamos a revisar en la sesión de hoy día. La oración es entonces, en primer lugar, trinitaria. Anotemos esto, grabémoslo en el corazón. Si no lo pueden anotar ahora, no hay problema, va a quedar el curso ahí disponible en YouTube, pero la oración es trinitaria. Trinitaria. ¿Qué quiere decir que la oración sea trinitaria? ¡Qué bien! La oración es participar de un diálogo con Dios, pero hay algo más hondo aún. La oración es que nosotros somos puestos a través de Cristo y por la fuerza del Espíritu Santo en el diálogo íntimo de la Santísima Trinidad. A ver, repasemos esto bien. Desde toda la eternidad, antes de que existiéramos, la Trinidad es. Y la Trinidad es un diálogo continuo de amor que no acaba nunca, una dinámica infinita, de infinito amor. El Padre ama al Hijo, el Padre ama al Espíritu, el Hijo ama al Padre, el Hijo ama al Espíritu, el Espíritu ama al Padre, el Espíritu ama al Hijo. Y este intercambio de amor infinito no acaba nunca. Está desde siempre y estará para siempre. Está más allá del tiempo, está fuera del tiempo. Es un intercambio en que el Padre se da todo entero al Hijo, el Hijo se da todo entero al Padre, y esa donación mutua es el Espíritu Santo, que se comparte en el Padre y el Hijo, y el Espíritu goza de darse entero a través de uno y de otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta vida intratrinitaria, Dios la quiso abrir a los seres humanos. Los hombres y las mujeres estamos llamados a entrar en la Trinidad. Cristo lo dijo en la noche de la última cena: Padre, que sean uno, y aquí vemos a Cristo rezando a Dios su Padre, como tú y yo somos uno. ¿Por qué Cristo quiere que seamos uno como el Padre y Él son uno? Porque la salvación no es solo sacarnos de encima algunos pecados. La salvación es hacernos hijos de Dios Padre, hacernos hijos en el Hijo y participar de la vida divina. Pero si habíamos dicho que esa vida divina es un intercambio de amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, entonces nosotros, al participar por la bondad de Dios en Cristo como hijos del Padre, al tener el mismo Espíritu que tiene el Padre y que tiene el Hijo, al vivir en nosotros el Espíritu Santo, entonces nosotros pasamos a participar de este intercambio de amor. Hay como un diálogo entre el Padre y el Hijo desde toda la eternidad. Es la, pudiéramos decir, oración de Cristo, oración del Padre. Están el uno y el otro hablándose en el Espíritu. Pues bien, un cristiano al hacer oración no solo está uniéndose a Dios como un todo, sino que está siendo integrado en el diálogo del Padre y del Hijo, porque está recibiendo el Espíritu Santo en sí y con el Espíritu está participando en Cristo de la filiación divina y se comunica con el Padre como un hijo. Somos hijos de Dios desde el bautismo. ¿Ven la importancia de celebrar el sacramento del bautismo? Por el bautismo vive en mí la Trinidad. Y al inhabitarme la Trinidad, yo vivo en ella. Al recibir la Eucaristía, Jesucristo nos dijo: el que come mi carne permanece en mí y yo permanezco en él. Comunión de amor. Y al permanecer yo en Cristo y Cristo en mí, soy uno con Cristo. Soy hijo del Padre en el Hijo, que es Cristo. Y entonces mi oración es participación del diálogo de Cristo con el Padre. La oración entonces es trinitaria, profundamente trinitaria. No existe oración cristiana
sino en la Trinidad. Porque la oración cristiana es en el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo quien viene a rezar en nosotros. Vamos a ir viéndolo en el curso. No se inquieten, todavía queda por ver, pero vamos a ir viendo en el curso cosas maravillosas respecto de esto. Los invito a que reflexionemos un segundo, repasemos esto. Una primera característica, ya vimos que es la oración, muy en términos generales, es un diálogo de amor con Dios, que ha querido revelársenos, no nos guarda secretos, se nos abre su corazón, se nos regala y quiere hacernos parte de su comunión divina. En segundo lugar, las características, y una primera que es trinitaria. La oración cristiana es siempre trinitaria, es diálogo comunional, si pudiéramos decirlo, es una comunión entre todos y entramos todos a participar de esa comunión. Por eso dos cristianos, aunque no se conozcan, se sienten hermanos. Y yo voy a otra comunidad religiosa, a otra comunidad cristiana, incluso a otro país, me persigno y ya me siento hermano con el de al lado y estamos juntos en Dios. Aún en esta tierra muy imperfectamente, pero en camino a la plenitud del cielo. Qué maravilla es pensar cómo será el cielo. Y eso no es salir de esta tierra. Pensar en el cielo nos aterriza aún más para entender cómo debemos vivir de verdad nuestras realidades políticas, sociales, económicas, de toda índole. Por eso la oración tiene que ver con todo lo que tenga que ver el ser humano. La oración no es una abstracción para alejarnos. La oración nos pone en Dios para traernos al mundo. Y en el mundo sembrar la palabra de Dios, la semilla, la comunicación de Dios, que quiere seguir dándose y revelándose, autocomunicándose con el resto de los seres humanos. Por eso cuando uno encuentra personas de oración, se da cuenta, dice, algo hay en esta persona que es especial, que es distinto, porque brilla por dentro, como que luce por dentro, como que arde por dentro, porque está dentro de Dios y Dios en él o en ella. Están en profunda comunión. La vida de oración renueva, fortifica, restablece la vida de Dios en nosotros. Entonces, mientras más rezamos, mientras más profundamente encontramos a Dios, mucho más vivos estamos y mucha más vida comunicamos. Ese fuego interior se entrega, arde, cuando podemos haberlo recibido de Dios, que es fuego devorador. Vamos a hablar de esta característica. Entrando ahora, voy a compartir la pantalla para mostrarles algunos textos bíblicos que nos hablan de esto que estamos diciendo. Compartir. Ahí se ve, parece. Perfecto. La oración en mi vida, breve curso sobre la oración cristiana. Primer texto. Le voy a pedir a Magdalena, que está con nosotros, que pueda leerlo, por favor. Este texto es... Para situarnos, estamos en el momento en que Jesús, después de 30 años de vida oculta, va a comenzar su ministerio público. Esta oración, hemos dicho, es trinitaria y el modelo de esta oración es Cristo Jesús. Toda oración cristiana, evidente, la palabra lo dice, lo que está diciendo es que es la oración de Cristo en nosotros. Por eso el modelo de oración cristiana es Cristo Jesús. El gran maestro de oración, Cristo Jesús. Maida, si lo lees, por favor. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Es un texto maravilloso. Quiero repasar lo que está ahí en negrita, que dice que mientras Jesús estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma y se oyó una voz, la voz del Padre. Este hecho tan fundamental en la vida de Cristo, el bautismo de Jesús en el río Jordán, este hecho tan importante en la vida de Jesús ocurre con Jesús orando. Vamos a ver en la Biblia, particularmente en los evangelios, que Jesús es el gran orante. Él reza constantemente, está en diálogo con Dios. ¿Por qué? Porque desde la eternidad, la segunda persona de la Trinidad está en diálogo con el Padre. Están siempre en constante comunión. Son inseparables. Son un solo Dios. Este es el misterio de que tres distintos sean un solo Dios. Un solo Dios. Por lo tanto, Cristo Jesús, en cuanto hombre que ha asumido la naturaleza humana,
que es verdadero hombre, encarnado completamente, que se ha hecho el último, se ha bajado hasta el final, ha asumido la condición humana de la forma más radical y ha cargado con todos nuestros pecados, se ha hecho cargo de todas nuestras culpas. Ese hombre, verdadero Dios, mientras está en oración, o sea, en diálogo con el Padre y con el Espíritu Santo, en ese momento se abre el cielo. El Espíritu Santo desciende en una forma corporal, como una paloma, por eso lo representamos como paloma, lo decíamos en el curso del Espíritu Santo, y se escucha la voz del Padre, que lo declara públicamente: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Esta comunión de amor entre el Padre y el Hijo. Tú eres mi Hijo muy querido. Jesús es el gran orante, el modelo de oración. Mientras estaba en oración, se abrió el cielo, descendió el Espíritu, se oyó la voz del Padre. ¿Por qué se fue a bautizar Cristo? Lo había explicado un par de versículos antes. Se fue a bautizar porque era necesario que se cumpliera la voluntad del Padre. Es necesario hacer toda justicia, que se cumpla el querer del Padre. Cristo entonces nos muestra el gran orante, que la oración busca, en definitiva, cumplir la voluntad del Padre. Volvamos a repasar. La primera característica es que la oración es trinitaria. Participamos, entramos a formar parte del diálogo divino. El modelo de toda oración es Cristo, lo acabamos de ver y lo seguiremos viendo. Toda oración está dirigida al Padre. En la liturgia, hablaremos de la oración litúrgica el viernes, mañana o el viernes. Toda oración litúrgica está dirigida al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. En esta primera característica de que la oración es trinitaria, quiero solamente decirlo para que lo guarden y hablaremos de esto después. Recuerden un momento de la misa que se llama la doxología. Cuando ha terminado la consagración del pan y del vino y se han transformado en el cuerpo y la sangre de Cristo, el sacerdote eleva ambas especies, eleva el cuerpo y la sangre de Cristo y dice: por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo. Esto ocurre por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Es el momento en como que se une el cielo y la tierra. Están en las manos del sacerdote el cuerpo y la sangre de Jesús. Y se le alaba al Padre, se hace una alabanza trinitaria magnífica, preciosa, que tiene toda una fundamentación bíblica, donde se dice: por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Es decir, la oración cristiana, y así pasamos a la segunda característica, la oración cristiana es glorificación de Dios, es adoración a Dios. Toda oración cristiana, que es una oración trinitaria, es gloria a la Trinidad, gloria al Padre, en el Hijo, por el Hijo, en el Espíritu Santo, en la fuerza del Espíritu Santo. ¿Se fijan que la oración, que pareciera como que uno va a hablar de un curso de oración, vamos a ir a ver oraciones concretas, vamos a ir a eso, pero como introducción general, ¿se fijan que la oración es necesaria? Segunda característica, la oración, que es adoración y glorificación, es necesaria, es estrictamente necesaria en la vida cristiana. Pongo un ejemplo. Una novia que dice que ama a su novio. Sí, nos amamos mucho. ¡Ah, qué bien! ¿Y cuándo lo viste? Hace como 8 años. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? Sí, hace como 8 años. Me dice: no se aman, porque no han conversado, no han dialogado, no saben qué está uno y el otro. ¿Qué ve uno en los enamorados, de verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Al menos en la época mía, en que no habían celulares, que un joven iba a visitar a la novia, se encontraban, estaban tomando el té, tomando un café, qué sé yo, y luego se despedían y media hora después, cuando llegaba a casa, él la llamaba.
ya llegué, estoy aquí. Pero si se encontraron toda la tarde, ¿qué están llamándose? Es que necesitan comunicarse. El amor es comunicativo. En el amor hay interés por el otro. Quiero saber en qué estás, quiero vivir contigo. Es una vida en común. La madre con el hijo se comunican de tal manera que ya una sola mirada basta. Hay comunicación constante. Y era impresionante. Mi mamá falleció ahora, pero cuando la llamaba por teléfono, le decía, hola, ¿cómo estás? Y me decía, ¿qué pasa? ¿Está con pena? Y dice, pero ¿cómo sabe? ¿Cómo adivina? Claro, porque las mamás reconocen el timbre de voz. La comunicación entre los que se aman es muy profunda. Es necesaria la oración cristiana. Por eso, hermanos, que este curso sea una invitación, por sobre todo, a rezar, a hacer oración, a entrar en esa intimidad de Dios a la cual se nos invitó. Qué locura que me han invitado a una fiesta magnífica que es eterna, a la comunión con Dios, al banquete eterno, y no participe. Qué maravilla poder decir, sí, yo participo. Segunda característica, entonces, la oración es glorificación, es adoración. Y hablaremos de esto con más detalle cuando explique la oración de adoración. En tercer lugar, tercera característica de la oración cristiana, nos conforma a la voluntad de Dios. Vamos a leer ahora un pasaje de Lucas 22. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba. Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces hemos dicho que el modelo de oración es Jesús. Y Jesús, cuando ora en el huerto de los olivos, en la noche antes de morir, pocos minutos antes de ser arrestado, es decir, un momento de gran angustia, muchos místicos nos han revelado que es el momento como culmen de la entrega, cuando Cristo está realmente con toda esta lucha interior, que no quiere morir. Miren lo que estoy diciendo, porque le dice al Padre que aleje de sí este cáliz, aparta de mí este cáliz. Cuando le dice eso, a continuación le dice esto que tiene que estar en toda oración cristiana. Maida, ¿lo vuelve a leerlo negrito? ¿Qué dijo? Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a ver en la oración de petición que siempre podemos pedirle a Dios, pero al terminar la petición nunca podemos dejar de decirle, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración, y esta es la tercera característica, la oración cristiana busca adecuarnos, conocer, servir, amar la voluntad de Dios. Primera característica es trinitaria. Segunda característica es glorificación de Dios, es adoración a Dios, es respuesta de un orante que adora, que glorifica a Dios. Tercera característica, busca adecuarnos a la voluntad divina. Voy a entrar en esto en un momento más cuando hablemos de la oración de petición, porque hay gente que a veces pudiera pensar, yo le pido y no ocurre lo que pido. Es que cuando usted le pide, lo que está haciendo es ponerse a disposición de la voluntad de Dios. Como Jesús aquí. Jesús, en la noche antes de morir, hace una oración muy honda. Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. Es decir, le está pidiendo, aparta de mí este cáliz, este sufrimiento, la entrega que voy a tener que hacer. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, te pido, pero al mismo tiempo me adecuo a tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Es precioso este diálogo entre Jesús y el Padre en la noche del Getsemaní, en la noche de la agonía, en que Jesús fue tal la angustia que derramaba gotas de sangre, sudaba como gotas de sangre, dice el texto. Y esto está acompañado de esta otra palabra de Jesús que estaba comenzando a decir, que Él nos anuncia en San Juan, el capítulo 4, versículo 34, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Al final del diálogo con la samaritana, se encuentra con los discípulos que han traído comida, le ofrecen de comer, y Jesús dice, no, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Es decir, la oración cristiana tiene como modelo a Jesús, y Jesús lo que busca cuando ora es que se haga la voluntad del Padre.
Jesús nos enseña entonces que toda oración cristiana es una manera muy apropiada de pedirle a Dios que se haga su voluntad, de adecuar nuestra voluntad a la suya, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, con la certeza, ¿esto de dónde viene? Con la certeza de que somos amados. Si yo sé que alguien me ama de la manera en que me ama el Padre Dios, que es infinita, porque me ama tal como ama a su Hijo, si yo sé que Dios me ama así, si yo sé que Dios es omnipotente, que es todopoderoso, que todo lo conoce, que todo lo sabe, si yo realmente creyera en eso, no quiero sino hacer su voluntad, porque su voluntad es lo mejor para mí. ¿Por qué va a ser lo mejor para mí, Padre? Porque aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe, aquel que es Dios omnipotente, me ama de esa manera, me ama infinitamente, busca mi bien más aún de lo que yo lo busco para mí. Su voluntad para mí es lo mejor, no cabe duda. Pero nos cuesta, en la vida cotidiana nos cuesta. Y por eso es necesario orar una vez y otra vez y otra vez. No es que uno diga, bien, entendí esto, voy a hacer oración, hago oración un día, paso una tarde de oración, hago un retiro, un ejercicio espiritual, listo, ya no tengo que orar más en mi vida. No, hermanos, es necesario volver a orar, porque cada vez nos olvidamos de esta verdad, de que somos amados, de que Dios quiere lo mejor para mí y de que mi vida, si hago su voluntad, será plena, será total. Padre, pero es que eso nos hace títeres de Dios. No, porque somos libres y libremente aceptamos su voluntad. Jesús es el libre, no hay nadie más libre que Jesús. Y aquí en la tierra Jesús, hombre y Dios libre, decidió decirle al Padre, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, mi voluntad te sigue. Yo hago lo que tú digas. La oración cristiana entonces es trinitaria, la oración cristiana es adoración, la oración cristiana nos conforma a la voluntad de Dios, tercera característica. Cuarta característica, la oración cristiana se hace desde la humildad, es un acto de los pobres, nos hace reconocer quién somos. Lo dije un poquito al principio, si yo entro en diálogo con Dios y Él me revela quién es, yo descubro su inmensidad y mi pequeñez. Entonces, el que ora, el orante, es siempre humilde. Y por eso para orar es necesaria la humildad. Yo no puedo llegar a la oración como diciendo, ya, mira, vas a tener que hacer esto porque es lo que yo quiero, así es que Dios, mira, vamos cambiando las cositas porque aquí está muy complicado el mundo, vamos quitando la pandemia, vamos arreglando estos problemas limítrofes, vamos solucionando el problema de la migración. ¿Quién soy yo? ¿Qué sé yo qué es lo mejor? El verdadero orante entra en oración de rodillas, no se atreve ni a mirarse a sí mismo, no se atreve ni a elevar la mirada al cielo y suplica humildemente, pide como un mendigo. ¿Y qué se encuentra? A un Dios amante que ha hecho la locura de hacerse el primero mendigo nuestro. Por eso es tan hermosa la oración, porque no es que voy donde un rey lejano o donde un juez distante, voy donde Dios Todopoderoso, que requiere el máximo respeto, incluso hablamos del santo temor de Dios, pero ese Dios enorme se hizo tan pequeñito como un bebé en Navidad, en Belén, en el último pueblo de la última esquina del Imperio Romano. Ese Dios omnipotente, enorme, se ha hecho el último para recogerme en mi barro, para tomarme de mi pecado, cargó con mi pecado. Se hizo pecado. Es horrible lo que estoy diciendo, parece una locura lo que estoy diciendo, pero es palabra de Dios. Dios se hizo el último de nosotros, cargó con el pecado de toda la humanidad, el que nunca cometió ningún pecado, el justo de los justos, para decirme, aún a ti te vengo a rescatar, a ti te vengo a buscar, tú eres quien me importa, tengo sed de ti, de tu amor. Pablo, ven. Y yo digo, Señor, yo no soy digno. No te preocupes, yo te dignifico. Yo me hice el último, bajé más abajo que tú para recogerte. Por eso la oración es de los pobres, es de los pequeños, es de los humildes, es de los que sabemos que somos pecadores, es de los que estamos en el barro. No es para los grandes catedráticos, no tengo nada contra los catedráticos ni académicos, me refiero en el sentido mundano, figurado, ¿no es cierto?
no es para los que están llenos de sí mismos y de su sabiduría. Es para nosotros, es para los que no sabemos nada. Es para los que nos cuesta. Es para los últimos. Vamos a verlo también en un texto bíblico. Les comparto nuevamente la pantalla. Magdalena, si me ayudas con los textos. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y los salvó de su angustia. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Del Salmo 34, esto nos recuerda que Dios escucha a los pobres, a los que están vacíos, a los que no tienen nada, a los que lo perdieron todo. El Señor alza de la basura al pobre, levanta al desvalido. Ese es Dios, el que cuando estamos llenos de nosotros mismos no le dejamos espacio, no puede entrar. Si yo estoy lleno de mis propias vanidades, de mis propias seguridades, qué bueno es cuando dudamos de nosotros mismos. Qué bueno es cuando desconfiamos de nosotros mismos y ponemos nuestra confianza en Él. Cuando somos pobres, sencillos, desvalidos, Él viene en nuestro auxilio. ¿Y el texto de Isaías? En este pondré mis ojos, en el humilde y en el abatido, que se estremece ante mis palabras. Es lo mismo de la Virgen María en el Magnificat. Dios ha hecho grandes cosas en mí porque ha visto la pequeñez de su servidora. Dios mira la pequeñez en el humilde y en el abatido. En ese Jesús, en ese Dios, el Padre, el Espíritu Santo, ponen su mirada, en el que se estremece ante sus palabras. No en el que está muy seguro, no en el que sabe todo, sino en aquel que necesita, aquel pobre, el más miserable. Esa oración es escuchada. ¿Se acuerdan del publicano? ¿Se acuerdan que Jesús nos puso una parábola para saber rezar? A Jesús le importa mucho el tema de la oración. Es por eso que nos enseña y nos dice muchas veces, lo veremos en estos 3 días, cómo orar y cuánto hay que orar y todo lo que nos invita a orar. Y el ejemplo que nos da Él, orante, porque reza tanto Jesús. Bueno, nos puso un ejemplo y dijo que había un hombre publicano y un hombre fariseo, y fueron los dos al templo. El publicano es el peor de los pecadores, lo despreciaban todos en el pueblo de Israel. Y este pecador se reconoce pecador, se sabe indigno de estar ahí. Y se sienta al final, en la última banca de la iglesia, del templo. Y ahí, sin siquiera levantar la mirada, hace la oración más simple. Entraremos en ella en un momento más. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Solo eso, solo eso. El otro estaba lleno de sus méritos. Fue a contarle a Dios lo bueno que era el fariseo. En cambio, el publicano, el pecador, que se queda atrás, que no se atreve a levantar la mirada, dice: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y dice Jesús que salieron de la iglesia, del templo, los dos, y el pecador publicano, que no se atrevía a levantar la mirada y que suplicaba misericordia, salió justificado. Ese sí fue escuchado por Dios. El otro, que estaba lleno de sí, que se estaba hablando a sí mismo en el fondo y no a Dios, ese no fue justificado. La oración entonces es la oración de los pequeños, es la oración de los pobres. Y eso es una muy buena noticia, porque quiere decir que está al alcance nuestro. No hay que ser sabio, no hay que tener grandes fortunas, no hay que tener grandes méritos. Es la oración de los últimos. Esa es la oración cristiana. Finalmente, última característica, la oración es, como característica propia de la oración cristiana, es la perseverancia. La constancia. La oración del cristiano es perseverante, es constante y es necesaria la perseverancia para la oración cristiana. Por eso, qué maravilla cuando ustedes, padres de familia, le enseñan a sus hijos a la oración de cada día en la noche, sencilla, repetitiva. Una familia me decía: padre, los niños piden todos los días lo mismo. Todos los días, no cambian las peticiones, yo trato de cambiarle, de agregarle y ellos vuelven a lo mismo. Bien, la oración de un niño que golpea como una gotita de agua cada día el corazón de Jesús abre las puertas de la gracia. Entonces sí, la oración cristiana es repetitiva y requiere de perseverancia y de constancia. Conocemos todos nosotros la oración de los más simples, al menos hoy en día, es el rosario. ¿Y qué hacemos en un rosario? Una y otra vez. Dios te salve María, llena eres de Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, Santa María.
¿Por qué repetir tanto? Bueno, mírese usted, deje un momento de respirar. No puede. Pasarán 2, 3 minutos, no sé cuánto sea el límite, pero no se puede dejar de respirar. ¿Y por qué? ¿Qué es la respiración? Es la vida en nosotros. Sin respiración no hay vida. Y si uno la observa, la respiración es botar aire y tomar aire, y botar aire y tomar aire. Y eso me nutre. Y eso me da vida. Bueno, la oración cristiana es repetitiva y es constancia. Y vuelvo cada mañana a levantarme en el nombre del Señor y cada mañana ofrecer el día y decirle, te entrego mi vida. Y cada mañana a persignarme por sobre mi cuerpo, marcándome con la cruz. Y cada mediodía vuelvo a recordar a Jesús y rezaré un Ángelus, el Ave María, el Padre Nuestro, el Gloria. Y las novenas son una repetición tras otra. Y la misa es todos los días la misa. Y se celebra, comienza en el nombre del Padre, se pide perdón, se glorifica a Dios, se escucha la palabra. Claro, hay elementos que se alternan, que van cambiando, pero la estructura es la misma. La oración cristiana es perseverancia, constancia, muchas veces repetición, pero en esa constancia y perseverancia y repetición se va profundizando y vamos conociendo el misterio de Dios y vamos entrando en lo hondo. Y cada vez de un modo nuevo y de un modo más profundo, y es más hermoso y es más enriquecedor. ¿No se dicen los enamorados una y otra vez, te amo? Y uno dice, pero cambie la frase, dígala de otra manera. Todos los días. ¿Y qué espera ella que le diga a él? Te amo. ¿Y qué espera él que le diga a ella? Te amo. Y se goza cada vez que lo escucha el enamorado o la enamorada. También Dios con nosotros. Cuando entramos en ese ritmo del amor. Ritmo del amor. Bien, concluimos esta introducción general, simple y sencilla, de qué es la oración cristiana y cuáles son sus características principales. La oración cristiana, a diferencia de cualquier otro tipo de oración y reflexión, meditación, de cualquier otra índole, es salir de mí para encontrarme con aquel que me ama. A tratar de amor con el que sé, tratar de amistad, dice Santa Teresa, con el que sé que me ama. Es una relación. Y esta oración cristiana tiene como característica el ser trinitaria, porque nos introduce en el diálogo del amor del Padre y del Hijo, porque el modelo es Cristo, porque siempre está dirigida al Padre, porque la realizamos en el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay oración. Profundizamos un poquito más esto en el curso del Espíritu Santo hace unas semanas atrás, pero lo recuerdo. Nadie puede decir Jesús es el Señor, qué oración más básica. Tú, Jesús, eres el Señor, no lo podría decir en este instante si no fuera por una asistencia especial del Espíritu Santo, dice la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo viene en nuestro auxilio porque no sabemos orar. Y es el Espíritu Santo que viene en nuestro auxilio, que nos enseña a orar. ¿Y qué hace con nosotros? Nos enseña a decirle a Dios, Padre, Papacito, Abba. La oración cristiana es adoración, es culto al Padre Dios, al Hijo y al Espíritu Santo, es glorificación de la Trinidad. La oración cristiana, en tercer lugar, nos conforma a la voluntad de Dios, nos hace seguir la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios, servir la voluntad de Dios. La oración cristiana es aquella de los pobres, de los humildes, de los pequeños. La oración cristiana se caracteriza por ser perseverante. Recordemos a Santa Mónica, que ¿cuántas de ustedes son mamás? Muchas veces a mí como sacerdote viene una madre y me dice, padre, mi hijo se ha alejado de Dios, está en mala junta, está pasando cosas que no están bien. Y uno le dice, recuerde a Santa Mónica. ¿Quién fue Santa Mónica? La mamá de San Agustín, que su hijo estaba lejos de Dios. En un momento estaba en un mundo diverso. A pesar de que era un hombre muy inteligente, muy capaz, estaba caminando a distancia del Señor. Y ella empezó a rezar por su hijo, 1 año. No pasaba mucho, no pasaba nada, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años rezando, hasta 16 años rezó para ver la conversión de su hijo. Y finalmente, al concluir de esta introducción, hay que decir algo muy fundamental. La oración cristiana, y ustedes lo han visto en las pantallas que he mostrado, es siempre bíblica. Bíblica. La palabra de Dios es central. ¿Por qué? Lo dijimos al inicio, porque Dios quiso comunicársenos, autocomunicársenos, revelársenos. ¿Y cómo lo hizo?
en la palabra que es Cristo. Y Cristo se nos entrega a nosotros por dos caminos, por la tradición oral y por la tradición escrita, que es la palabra de Dios. Por eso la oración cristiana debe ser siempre bíblica. Está fundada en la Biblia, tiene como raíz la Biblia, se nutre de la Biblia, uno ora con la Biblia. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es inspirada por el Espíritu Santo, es la palabra del Padre comunicada al mundo en el Espíritu Santo, y esa palabra comunicada al mundo es Cristo. Por lo tanto, hay todo que ver con lo que hemos dicho. La palabra es la palabra de los sencillos. Dios no se comunicó en palabras extrañas, sino en nuestro propio lenguaje. La palabra de Dios nos hace conocer la voluntad de Dios. La palabra de Dios requiere de perseverancia para conocerla y profundizarla. ¿Se fijan cómo la Biblia nos va a acompañar todo el camino de este curso? Hubiese querido hablar hoy día de la oración de petición y súplica, pero voy a dejarlo hasta acá para ver si hay espacio a algunas preguntas y que profundicemos y afiancemos bien esta primera introducción. Les pido disculpas que me extendí más de lo que esperaba, pero me voy a preocupar de que mañana y pasado alcancemos a ver todos los otros temas. Se los introduzco solamente para darles ánimo y que puedan seguir participando y invitando a otros. Vamos a hablar mañana de la oración de súplica y petición, de la oración de intercesión y dentro de ella la oración de sanación y liberación. Vamos a hablar de la oración de petición de perdón. Vamos a hablar de la alabanza, de la adoración, de la acción de gracias. Vamos a hablar de la oración de oblación u ofrecimiento, y ahí vamos a hablar del tema de la consagración. Y finalmente hablaremos el día viernes, creo yo ya, de la oración litúrgica, en particular la misa, los sacramentos y la Eucaristía, de las tentaciones contra la oración, porque ahí sabemos y lo sabremos más con claridad, una lucha, porque los enemigos del hombre, el demonio y sus secuaces, no quieren que hagamos oración. Y vamos a encontrar 1000 obstáculos siempre. Es parte del camino. Piensen ustedes, Pedro, Santiago y Juan, junto a Jesús, a pocos metros de Jesús, viéndolo en la agonía del Getsemaní, no estaban capaces todavía de mantenerse en pie, se quedaban dormidos, cuando Jesús les había pedido que velaran con él 1 hora. Eso era todo. Y durante 2000 años nosotros releemos ese texto. Pobre los tres, ¿cómo se habrán dado después cuenta de lo que significa esa hora que hubiesen estado ahí con Jesús, que estuvieron con Jesús y hubiesen podido estar más atentos? Y Jesús les explica, velen, oren. ¿Por qué? Porque la carne es débil. El espíritu es animoso. Tenían deseos de acompañar a Jesús, pero la carne es débil. Nos cuesta la oración. Vamos a verlo con calma en estos días. Y finalmente algunos consejos prácticos también el día viernes. Así que les dejo la invitación abierta y el deseo de que ojalá puedan seguir para que mañana y pasado sigamos conversando de este tema de la oración cristiana. Entiendo que han llegado algunas preguntas. Aquí me está mandando los mensajes Claudia, le agradezco mucho. Dice así, vamos a ver. Hay cristianos que ruegan directamente a un santo y no se dirigen a Dios. ¿Esa oración es escuchada? Pregunta Víctor. Es una buena pregunta. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo nuestro Señor. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo el Señor. Y el único mediador es el único paso, el único puente, la única puerta entre el cielo y la tierra, Cristo Jesús nuestro Señor. No existe otro. Y Él es el mediador perfecto porque es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por lo tanto, en Él está la perfección de la mediación. Pero nosotros, lo explicamos creo en el curso del Espíritu Santo, pero nosotros podemos participar de esa mediación. Así como Dios es el único santo y nosotros sabemos que hay santidad en muchas personas que participan de la única santidad de Dios, así como Dios es el único bueno, pero hay muchas personas buenas y cosas buenas en el mundo que participan de la bondad de Dios, así nosotros podemos participar de la mediación de Cristo, que es el único mediador, pero nosotros participamos de su mediación. Así como hay un único sacerdote que es Cristo, pero yo también soy sacerdote porque participo de su sacerdocio. Y ustedes, en cuanto al sacerdocio común de los fieles, participan del sacerdocio de Cristo. Entonces, también la mediación y la intercesión. Se puede ser mediador en el mediador. Se puede participar de la mediación en el mediador, en la mediación de Cristo. Cuando yo le pido a un santo, lo que estoy haciendo es decirle, ejerce tú tu mediación. La participación que tienes en la mediación de Cristo.
Particularmente fuerte es esto con la Virgen María, que la reconocemos, o la tradición la reconoce como mediadora universal de toda gracia. Porque si por ella llegó la gran gracia que es Cristo al mundo, entonces toda otra gracia pasa también a través de ella. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ella es como Dios? No, no. Ella es una criatura, una mujer, la más linda, la más perfecta, la criatura más hermosa que existe. Pero esa criatura, María, ha sido puesta en tal vínculo con Cristo que participa de la mediación de Cristo de un modo tan amplio como la mediación universal. ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted le pide a un santo, le está pidiendo a Dios a través del santo. Cuando usted le pide a la Virgen, le está pidiendo a Dios a través de la Virgen. Entonces, está muy bien rezarle a los santos canonizados por la Iglesia. Está muy bien pedirle a la Santísima Virgen María. Está muy bien pedirle a los santos arcángeles y ángeles de Dios, a los santos ángeles. Ojo con eso que después hablaremos porque hay hoy día una costumbre de andar pidiéndole a los ángeles, que es otra cosa y muy peligrosa, porque también hay ángeles malignos, los ángeles caídos. Entonces sí, a la pregunta, para responder breve, se le puede rezar a los santos y se le debe rezar a los santos porque es un lindo camino para pedir a través de ellos la única intercesión de Cristo, la única mediación de Cristo. Pregunta acá, ¿cuál es la diferencia? Última pregunta, porque ya es tarde, yo lo sé, me extendí un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre que Dios se comunique con nosotros y que Dios se autocomunique con nosotros? Dios pudiera hablarnos de otras cosas, comunicarnos cosas. La maravilla es que no solo nos comunica algo de la naturaleza, de la creación, sino que se nos comunica Él mismo. Nos revela su secreto íntimo. ¿Cómo supimos que Dios es uno y trino? Eso no lo adivinamos. Eso no venía en la creación, no lo vimos. Lo descubrimos solamente porque Cristo nuestro Señor, la palabra que el Padre tenía que comunicarle al mundo, nos lo reveló. ¿Sabemos algo de Dios que era imposible saberlo si Él no nos lo hubiera dicho? Eso es una autocomunicación. O sea, Dios ha querido revelarse Él mismo a nosotros. No solo nos explica quiénes somos nosotros, ni qué es la creación, el resto de las criaturas, sino que nos ha querido contar el secreto más grande, quién es Él. Ha abierto su corazón. Y eso se hace patente en el Sagrado Corazón, en la cruz de Cristo. Cuando la lanza abre el costado de Cristo, se vela el misterio, se revela el misterio. El velo del templo es un signo muy potente, porque en el templo de Jerusalén estaba el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado, la presencia de Dios, según los judíos, y estaba puesto un velo, estaba velado. Nadie podía ver ese lugar. Cuando Cristo muere en la cruz, se rasga el velo de dos en dos. Se rasga, se abre, el secreto se reveló. La venida de Cristo al mundo, su muerte y resurrección, revela quién es Dios, que nos ama infinitamente. Lo sabemos por Cristo Jesús. Por eso es una autocomunicación. Se abre el secreto de Dios para que usted y yo nos gocemos y seamos plenamente felices. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría ser cristianos! ¡Qué maravilla vivir la fe! Hermanos, tenemos que comunicárselo al mundo. La oración por eso es comunicativa también, porque nos lleva a la misión, nos impulsa a la misión, no nos encierra. Es muy equivocado pensar que porque voy a rezar más, me voy a quedar solo, escondido en la oscuridad con Dios. No, no, no. Si usted reza más y mejor, como esperamos hacerlo después de este curso, por la gracia de Dios, vamos a ser impulsados a la misión, enviados a anunciar, a hacer arder el mundo en este amor precioso de Dios. Lo vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco muchísimo, muchísimo de verdad este tiempo, la paciencia, el interés. Me llena a mí de gozo el saber que ustedes están aquí hoy día y los invito a volver mañana si así lo quieren y a promoverlo para que muchos más puedan conocer este curso. Quiero pedirle a Dios que nos regale algo hoy. Quiero pedirle a Dios que nos regale el don de la oración. Una de las oraciones de Jesús fue muy grande y muy hermosa, en la que Él le pide al Padre que nosotros seamos uno con Dios. Entonces, respondiendo a esa petición de Dios, de Cristo Jesús al Padre, supliquémosle a Dios nuestro Señor que nos regale el ser hombres y mujeres de oración, penetrados por la vida de oración, que vivamos en oración. Es un don la oración.
No es un mérito, nadie se lo merece. Nadie se merece hablar con Dios. Nadie se merece ser amigo de Dios. Nadie se merece ser tan amado por Dios. Por lo tanto, es un don. Y este regalo lo podemos pedir, que aumente en nosotros y en el mundo. Pidámoselo como un regalo en esta noche. Cristo Jesús nos enseñó a orar. Él dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Entonces, hoy día, en esta noche, al rezar el Padre Nuestro, pidámosle al Padre, en el nombre de Jesús, que nos regale el Espíritu Santo. Porque si el Padre, en el nombre de Cristo, nos regala el Espíritu Santo, nos regalará con Él el don de la oración. Y hará de nosotros cristianos de oración. Y un cristiano que reza es imparable, es indetenible. No lo frena nadie. Así es que prepárese para hacer un fuego, porque usted va a ser lanzado o lanzada por el Señor a los confines del mundo para misionar, para anunciar que Dios nos ama. Me voy a poner de rodillas delante del sagrario, representándolos a todos ustedes. Los invito a unirse espiritualmente y que recemos juntos esta oración final, suplicando el don de la oración. Señor Dios omnipotente, tú estás presente en esta capilla, en ese tabernáculo, en ese sagrario sencillo, escondido, que pasa desapercibido para el mundo. Tú estás vivo, el Dios omnipotente, el creador del cielo y de la tierra. Por eso venimos a postrarnos a tus pies, para adorarte, para glorificarte, humildes, pequeños, perseverantes, constantes, sabiendo que entramos en la intimidad trinitaria al elevar una oración a ti. Te suplico, Señor, por todos los que han participado esta noche de este curso, por todos los que participarán de él, todos los que verán este video y escucharán estas palabras. Haz de nosotros cristianos de oración. Haz de nosotros hijos tuyos, hombres y mujeres de oración, que a imagen de Cristo el gran orante, de la mano de María, la maestra de oración, podamos vivir en oración para incendiar el mundo en tu amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y les ofrezco de parte de Dios uno y trino la bendición. El Señor esté con ustedes. Y que Dios omnipotente les bendiga y les haga penetrar en lo recóndito de su misterio de amor a través de la vida de oración, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco nuevamente y los cito para quienes quieran y puedan participar mañana a las 20:15 horas.